Entonces, para empezar la sesión me gustaría más o menos pues recolectar información acerca de qué conocen ustedes acerca de entropía o qué entienden por entropía. Ya porque considero que este término muchas veces es de alguna manera malentendido o uno ya lo asocia con una palabra muy común, cuando en realidad el término es bastante más profundo. Entonces, me gustaría entren al Mentimeter o vayan al código de link y coloquen qué entienden ustedes por entropía. O sea, el término que se les venga a la cabeza, o los términos, creo que pueden colocar hasta tres. Entonces, para hacernos una idea y construir pues la definición en base a ciertas palabras que tengan en mente, para que de alguna manera también sea más cercano a las ideas que tienen. Sí, deja entrar, ¿no? Al Mentimeter. Parece que sí, alguien más se unió. Ya, entonces, nada, a ver, nos tomará esto unos 5 minutos para discutir también las palabras que han puesto, porque muchas veces se tienen ideas preliminares acerca de lo que es entropía. De hecho, cuando nosotros pasamos al capítulo de segunda ley, pues terminamos de moldear la estructura de lo que es, no solo, o sea, de lo que es construible en el universo, es decir, de lo que el universo admite a partir de la termodinámica como algo válido. Entonces, hay que prestar bastante atención a lo que nos dice cada una de las leyes. Nos hablan de reversible y irreversible, es el desorden caos, una propiedad de estado. Claro. Sí, sí, sí. De hecho, está bien. O sea, tiene que ver precisamente con la reversibilidad o irreversibilidad de los procesos. Muchas veces entendido como una medida, como mencioné por el chat también, como una medida de las irreversibilidades del sistema, el desorden, el caos, y también es una propiedad de Estado. Entonces, sí, sí, a ver qué nos pueden comentar también los demás en el Mentimeter. Está interesante. O sea, de hecho, la entropía ha pasado por múltiples fases de entendimiento, como una magnitud que modela límites, es decir, no límites en la definición matemática de la palabra, sino límites físicos admisibles para los sistemas termodinámicos. La entropía se modela como, de alguna manera, como eh, a ver, ¿cómo decirlo? Es una propiedad que limita a los sistemas a operar bajo ciertas condiciones. Es decir, que te pone, por ejemplo, un límite para la eficiencia que puede tener un sistema, una máquina térmica, límite en el COP, el coeficiente de performance, bueno, de desempeño, que puede tener un ciclo de refrigeración o un ciclo de bomba de calor. Bueno, el ciclo de refrigeración operando como bomba de calor, como refrigerador. Establece los límites físicos bajo los cuales los sistemas pueden operar. De esta manera, pues, la entropía surge como una magnitud sumamente importante. Porque si nosotros tenemos dos leyes en la bueno, ahí son tres, ya, pero la tercera, de alguna manera, pues no, o sea, es importante, pero no la revisamos a este nivel. Pero en torno a las dos primeras leyes de la termodinámica, existe algo que también se denomina ley cero, pero es medio, más como que un axioma, o sea, te dice que si un sistema está en equilibrio con otro, eh, y ese segundo está en equilibrio con un tercero, los dos primeros están en equilibrio. O sea, es más, pues como que algo lógico, pero que se tendría que demostrar, pues no es algo de lo que tenemos que partir. Ya, pero a lo que iba. La primera ley con lo que nos decía era, ok, tiene que cuadrar la energía. O sea, en un enunciado, la primera ley no tiene que ver con fórmulas. Es decir, esas fórmulas se adaptan en una manera de medir o de demostrar la primera ley de la termodinámica. Pero la primera ley de la termodinámica lo que te dice es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, solo se transfiere. Es imposible que la energía se destruya, desaparezca en el universo. Entonces, en base a eso, nosotros hemos planteado, dependiendo de sistemas abiertos, cerrados, hemos demostrado en su momento, pues, las fórmulas. Y ahora lo mismo, o sea, lo que te dice el balance de entropía, o sea, no, la segunda ley de la termodinámica no es el balance de entropía, no son las fórmulas, eso no es la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica lo que te dice es que los sistemas tienden a evolucionar de modo que aumenten la entropía total del universo, es decir, siguiendo un camino irreversible. Es decir, la mayoría de procesos en el universo son procesos irreversibles, que tienen un solo sentido, que no pueden retroceder naturalmente, de manera espontánea. Entonces, lo que te dice la segunda ley de la termodinámica es que la entropía en el universo tiende a aumentar. Y esa entropía muchas veces se entiende como una magnitud que mide el desorden del sistema.
Entonces, bueno, en base a esto podemos hablar de la entropía como una medida del desorden, de manera preliminar. De hecho, la entropía en su definición más primitiva surge como eso, como una medida del desorden que tienen los sistemas. Y de manera empírica nosotros podemos asociarlo a eso. Es decir, cuando nosotros estudiamos la entropía como una propiedad termodinámica, muchas veces va a ser válido de manera empírica asociarlo con un grado de desorden. Entonces vamos a establecer, vamos a la escritura, vamos a estar escribiendo cada rato en la tableta. La entropía es asociada con el grado de desorden de un sistema específico, de un sistema termodinámico. Entonces, esto de manera preliminar puede ser una buena aproximación a al sentido físico de la entropía, porque realmente la entropía tiene mucho detrás. Pero una de las primeras aproximaciones es esto. Y el grado de desorden, digamos, puede asociarse a lo caótico, a lo impredecible, a cómo se mueven los sistemas a nivel microscópico. Entonces, eso tiene relación con una de las magnitudes que nosotros tenemos ya estudiada bastante bien, que es la temperatura. Vimos que la temperatura en su momento representaba y estaba asociada a un estado energético de un sistema dado, es decir, al grado de agitación molecular de un sistema. Entonces, naturalmente, si nosotros tenemos a una presión fija y aumentamos la temperatura, es lógico que si los sistemas se mueven de manera más agitada, tengan consigo también un grado mayor de desorden. Entonces, si se dan cuenta, cuando nosotros tenemos las tablas termodinámicas, por ejemplo, en la región de vapor sobrecalentado, a una presión fija, cuando aumentamos la temperatura también aumenta la entropía, porque está asociado este desorden a el grado de agitación que presentan los sistemas a nivel intermolecular. Hay otras interpretaciones de la entropía. De hecho, la entropía surge como una magnitud, o sea, emerge como una magnitud termodinámica que explica ciertos fenómenos que no se podían demostrar con la primera ley de la termodinámica. Es decir, algo que hay que tener en consideración es que establece límites físicos a todos los sistemas en el universo. Es una de las características inherentes a la segunda ley. Si la primera ley de la termodinámica te decía, ok, la energía no se gana, se destruye, solo se transforma, pero uno podría decir, tú puedes de repente transformar todo el trabajo, todo el calor que se consigue de una fuente en potencia, y es imposible. Entonces, o de repente tener una máquina que funcione de manera perpetua, las famosas máquinas de movimiento perpetuo. La primera ley las admite, pero la segunda ley no. Entonces, la segunda ley sirve como uno de los switches. La analogía que hace el Senyel a la hora de explicar las dos leyes juntas, ya una vez terminas de estudiar la segunda ley, es que cada una de estas leyes funciona como un switch para lo que es permisible o no en el universo. Y para que una magnitud, para que un fenómeno cualquiera sea viable, o sea, para que ocurra de manera natural en el universo, tiene que pasar por ambos switches. Entonces, tienes la primera ley de la termodinámica y la segunda ley de la termodinámica como tus magnitudes, o bueno, como tus axiomas, tus pilares fundamentales a la hora de lidiar con temas en termodinámica. Buenos días, Piero. Y bien, otra forma ya un poco más sofisticada de medir a la entropía, eh, que es lo que abordó también en su momento, cosa como lo abordó Ludwig Boltzmann, que es digamos, el precursor de esta magnitud termodinámica, es hablar de la entropía asociándola o sea, cómo se mide este desorden de alguna manera, que muchas veces es, digamos, una definición medio informal de la entropía, está asociada al número de microestados. Está asociada al número de microestados que puede tomar un sistema. Y la palabra microestados es un término quizá nuevo, algunas personas capaz lo han escuchado, pero podemos asociarlo si nosotros tenemos, por ejemplo, una caja. Imaginemos una caja con esferitas de diferente color. Ya, o sea, imaginemos con una esfera, cada una de diferente color. Rojo y la última verde. Entonces, el número de microestados está asociado directamente a cuántas combinaciones uno puede hacer con estas cuatro esferitas. O sea, de manera, digamos, empírica, ¿cómo asociamos esta idea de los microestados? Quiere decir las configuraciones que puede tener el sistema. Entonces, de la manera más sencilla posible, si nosotros tuviéramos eh, o sea, un sistema de cuatro esferas, de cuatro partículas de diferente naturaleza, podríamos ordenar estas partículas de un número de formas determinadas. Y ahí es donde entra el tema de combinatorias. En la primera parte podrías colocar, en el primer casillero podrías colocar cuatro, en el siguiente tres, dos, uno, o sea, ya es, como digamos, combinatoria
que ustedes han revisado o están revisando en estadística, así que digamos que va por ahí. Es una forma inicial de formalizar a la entropía como una magnitud. Entonces, es lo que hace Boltzmann cuando define la termodinámica. Se define la termodinámica como un K logaritmo de n, donde n es el número de microestados y K es la constante de Boltzmann. De hecho, acá puedo mostrarles que hay una estatua de Boltzmann en, no me acuerdo qué país, pero acá está, o sea, está relacionada al número de microestados. Y cuando nosotros, o sea, cuando definimos, voy a copiar estas dos imágenes ya para hablar más adelante de esto. Pero lo que hace Boltzmann al definir la entropía, y por eso tiene una estatua, es definirla en torno al número de microestados. Bueno, acá no es log, sino es logaritmo de Periano. Pero se entiende, o sea, tiene naturaleza logarítmica, o sea, el número de microestados que puede tomar. Y esta constante K que define es lo que nosotros conocemos como la constante de Boltzmann. Y hay, bueno, no la vamos a tocar en el curso, pero probablemente en otros cursos la vean, no sé si es que llevan transferencia, calor o cosas así, porque la constante de Boltzmann está asociada al plano microscópico, o sea, una rama de la termodinámica que se llama termodinámica estadística. No se confunda con la constante de Stephen Boltzmann, que también tiene el nombre de Boltzmann dentro, pero no es estrictamente eso. Ya, pero bueno, entonces, esta constante de Boltzmann, o sea, solo Boltzmann, es asociada a muchos fenómenos, digamos, relacionados a la termodinámica estadística. De hecho, la historia de Boltzmann es bastante trágica porque Boltzmann plantea toda esta estructura preliminar en torno a la entropía para explicar cómo ciertos fenómenos pueden o no ocurrir, porque había algo, o sea, había un vacío en ese momento cuando se estudia la termodinámica como una rama, porque la termodinámica surge como una rama formal después de la revolución industrial en torno a, o sea, a ese interés por mejorar las máquinas térmicas, por mejorar las formas en las que uno produce potencia a partir de, no sé, una máquina de vapor. Y habían ciertos vacíos, habían ciertas cosas que no eran explicadas completamente por la primera ley, que es lo que sostenía en ese momento, el único pilar que sostenía a la termodinámica. Y él sugiere la existencia de esta magnitud, pero está asociada inherentemente al número de microestados y esto involucra, pues, una de las, digamos, lo que condenó es a Boltzmann fue utilizar estadística y probabilidades, que era, o sea, el tema sobre todo de las probabilidades está ligado, en ese momento estaba probabilidades, probabilidades, estaba ligado estrictamente al azar, ¿no? Se entendía las probabilidades como un tema de azar, como algo no, pues, determinista. Habían dos perspectivas acerca de cómo analizar esta problemática o cómo analizar, por ejemplo, al estado de gas ideal o al estado gaseoso en general. Uno podía tomar una perspectiva determinista y era lo que inicialmente se sostenía, es decir, no podemos predecir todo lo que ocurre en el gas ideal porque nos falta información. Si hubiéramos la suficiente información acerca del sistema, podríamos determinar todo y predecir todo lo que está ocurriendo en el universo, pero esa no era no se llegó a nada por ahí. O sea, se hicieron estudios, se hicieron ciertos avances, pero ahí quedó, se truncó. Y no fue hasta que llega Maxwell o sea, con un formalismo más sólido en torno a la aplicación de la estadística y probabilidades, mediante las distribuciones de probabilidad para estudiar estado gaseoso y también para estudiar la entropía como una magnitud física ya establecida que se acepta a la entropía, pues, ¿no? Pero, o sea, pasaron muchas cosas. De hecho, la entropía es como que básicamente se llevó la vida de Boltzmann porque es el trabajo de su vida y la comunidad científica no aceptó el trabajo de su vida. Y Boltzmann, o sea, básicamente dijo que era ridículo entender a la termodinámica desde la estadística o desde las probabilidades, porque la termodinámica es una ciencia determinista, una ciencia exacta. De modo que el pretender utilizar la estadística y probabilidades para abordar algo tan rígido como la termodinámica no era admisible. Y Boltzmann, ante la presión, termina suicidándose. Y bueno, o sea, es una historia bastante triste en ese sentido, porque no, o sea, estando correcto, no se le aceptó por la presión de la comunidad científica. Pero bueno, esto más o menos para dar contexto a la entropía como una magnitud física en un contexto histórico, porque no siempre fue lo que es actualmente, no siempre fue completamente aceptada, no siempre fue como que ya se definió y ya todos lo aceptamos, toda la comunidad científica está de acuerdo con la aparición de esta nueva magnitud termodinámica. En realidad,
pues, como todo avance científico, muchas veces trae consigo dificultades y es lo que ocurrió en este caso. Bien, ahora, ¿cómo es que aparece, por ejemplo, la, la entropía ya formalmente, o sea, definida como matemáticamente, a partir de el estudio de las máquinas térmicas? Es decir, nosotros podemos obtener potencia a partir de una fuente de calor, ¿no? O sea, de una caldera. Y es básicamente el funcionamiento de una máquina térmica, que en resumidas cuentas, pues nosotros ya hemos lidiado con una máquina térmica, que capaz sin llamarla así, que es el ciclo Rankine. El ciclo Rankine es una máquina térmica. ¿Ok? El ciclo Rankine que está aquí. Es una máquina térmica. Lo que hace es producir potencia a partir de una turbina mediante una concatenación de dispositivos. O sea, extraes líquido mediante una bomba, lo llevas a una caldera, de esa caldera le da energía en forma de calor, o sea, le transfiere energía a partir de la quema de algún combustible o, no sé, mediante una resistencia eléctrica. Que no, o sea, realmente lo más óptimo es que sea, no tendría sentido consumir potencia eléctrica. Entonces, lo que se hace es quemar algún combustible, puede ser petróleo o alguna de las tantas variaciones. Em, y después pues pasa a una turbina donde este vapor de alta energía a partir de unas paletas produce potencia eléctrica. Y luego, bueno, para que pueda regresar a su fuente inicial de donde se extrajo este agua, se manda a un condensador para regular la temperatura. Y bien, o sea, en esencia, esa es la forma en la que funciona el ciclo de Rankine. En resumidas cuentas, uno produce potencia a partir de calor y eso se logra a partir de una concatenación de dispositivos. Uy, creé una página nueva sin querer. Ya bueno. Pero debe haber un límite físico, es decir, nosotros hemos medido, bueno, definimos un número dimensional de como la eficiencia, como la potencia neta sobre el calor. Pero esto debe tener un máximo, o sea, digamos, si nosotros, por ejemplo, aumentáramos este W a todo, o si igualáramos el W al calor, o sea, si todo el calor se transformara en potencia, podría darse el caso, o hasta dónde es que nosotros tenemos un límite admisible. Eso establece la segunda ley de la termodinámica. Y es a partir de la segunda ley de la termodinámica que se establece un ciclo específico, que es el ciclo de mayor eficiencia que podemos obtener. El ciclo más eficiente que existe en el papel. Claro que me refiero al ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot no se tiende de manera real, es un ciclo que no presenta irreversibilidad, es un ciclo que funciona de manera, pues, ideal, bajo todas las consideraciones de lo ideal. Entonces, no es un ciclo que se puede llevar a cabo en la vida real, pero establece nuestro límite físico en el papel, algo que no podemos superar o sea, bajo ninguna condición. No podemos obtener, es imposible, eso es algo que ya, la segunda ley de la termodinámica, si la primera ley de la termodinámica te decía que es imposible que crees energía o que destruyas energía, la segunda ley te dice que es imposible superar estos límites. Es decir, no existe una máquina de movimiento perpetuo, no existe una forma de eliminar completamente las irreversibilidades de un sistema. Es imposible superar la eficiencia que te ofrece un ciclo de Carnot. Son cosas que ya se demuestran a partir de la segunda ley. Claro que las demostraciones, dado, o sea, a partir de este punto ya no las podemos tratar de quizá de manera tan sencilla. O sea, de hecho, va a ser bastante infrecuente que demostremos a este punto ya ciertas propiedades. En el modelo de gas sí ya le vamos a mostrar unos temas en torno a las variaciones de entropía, pero no vamos a demostrar todo, o sea, porque las demostraciones ligadas a entropía son un poco más densas. Igual se las puedo resumir en una presentación, pero si nos pasamos la sesión demostrando no va a quitar demasiado tiempo. Bueno, con lo que quiero que se queden es que Clausius define una desigualdad. O sea, Clausius es uno de los padres también de esta rama, y es que él define que para cualquier ciclo ideal, la integral cerrada, la integral de ciclo, o sea, en todo, desde el estado número uno hasta el estado o sea, regresar. Cuando uno habla de esta integral, de esta figura, es que tú empiezas en un estado, integras esta magnitud hasta llegar, hasta volver a ese mismo estado. O sea, en teoría es como que has vuelto al principio, pero al ser el calor y el trabajo magnitudes que dependen de la trayectoria, entonces no, no podemos eh, de alguna manera asumir que su valor es cero.
O sea, de hecho, el trabajo depende de la trayectoria, siempre. Y el calor también, porque depende del número de estados por los que pases, de las condiciones en las que opera el sistema. O sea, no es una magnitud eh, que se pueda calcular directamente conociendo los estados. Tienes que conocer también la trayectoria. Entonces ahí es algo importante, quédenselo bien en la cabeza. El calor y el trabajo son propiedades, no son propiedades, son magnitudes de trayectoria. O sea, deben ser calculadas conociendo la trayectoria del proceso. Ya, entonces te dice que básicamente la integral de este calor o el calor total dividido sobre la temperatura a la que este calor se transmite, o sea, por donde ingresa el calor, la sumatoria, o sea, o de la integral de todo esto debe ser menor o igual a cero. Es igual a cero cuando el, digamos, cuando el proceso es completamente ideal, que es en el ciclo de Carnot. Eso se, digamos, para entrarlo, o sea, para ponerle en contexto, porque esta integral, digamos, no se demuestra tampoco de manera sencilla. Cuando nosotros tenemos un ciclo de Carnot, nosotros decimos que los calores que ingresan, o sea, en la frontera uno tiene una máquina térmica, tienes un foco caliente y un foco frío. Uno diría, por acá ingresa calor, por acá sale calor a un sumidero, entra de una fuente caliente y sale parte de esa energía se aprovecha en forma de potencia. Entonces, bien, lo que te dice o sea, para el planteamiento de la máquina de Carnot, tú asumes que esta temperatura, estas dos temperaturas, tienen relación con el calor que se está transmitiendo. Es decir, para una máquina de Carnot, para un ciclo de Carnot, esta temperatura, vamos a llamarla TH y esa TL, nosotros decimos que este calor es proporcional a la temperatura del foco y que este calor, en el otro caso, también es proporcional al calor a la temperatura del foco. O sea, esto solo ocurre en una máquina de Carnot. Y si nosotros aplicamos pues esta desigualdad, llegamos pues, si son proporcionales, podemos decir que QH sobre TL es igual a QL sobre TL, perdón, sobre TH acá. Y de ahí no hay nada, no hay ninguna otra fuente de calor. No hay ninguna otra fuente donde se transmita calor. Claro que estamos despreciando, o sea, estamos considerando los demás dispositivos adiabáticos. Es decir, a, por ejemplo, las turbinas o las bombas, ¿no? O sea, digamos, para determinarlo todo en términos del condensador y la caldera. Y esto solo ocurre para un ciclo de Carnot, o sea, para el ciclo ideal. Y si nosotros mandamos el otro lado a restar, sería QH sobre TH menos QL sobre TL. Esto es igual a cero. Y es lo máximo a lo que se puede llegar, o sea, esto es lo ideal. El ciclo de Carnot es el ciclo ideal, es lo máximo a lo que se puede llegar según la desigualdad de Clausius. Porque eso te sale cero. Y quiere decir que eso solo ocurre en un ciclo ideal. Todo lo demás, o sea, absolutamente todo lo demás, eh, tiene un valor menor a cero. Esto quiere decir, o sea, esta magnitud lo que representa es que básicamente la entropía en el universo tiende a aumentar. O sea, la desigualdad de clases lo que te indica de manera indirecta es que la entropía en el sistema, o sea, la entropía, ese calor, o sea, ese calor de ahí, que se transmite al sistema o se transmite desde el sistema hacia el entorno, se interpreta como uno de los mecanismos para transferir entropía. Entonces, lo que te está diciendo la desigualdad de Clausius de manera indirecta es que esta entropía en el universo tiende a aumentar en un ciclo cerrado. Entonces, en cualquier ciclo termodinámico no ideal, esto luego ocurre, o sea que la entropía tiende a aumentar en el universo. Pero en el ciclo de Carnot es el único ciclo que está libre de irreversibilidades. Es el único ciclo que no aumenta la entropía del universo y no involucra ninguna irreversibilidad en ninguno de los dispositivos que utiliza. ¿Ya? Bien, de ahí no entramos en mucho mayor detalle en torno o sea, el ciclo de Carnot. Vamos a evaluar que tiene pues dos procesos, bueno, dos tipos de procesos bien definidos, que son los procesos isotérmicos y los procesos adiabáticos. Cuando nosotros nos referimos a un proceso adiabático, es un proceso que no transfiere energía en forma de calor, o sea que de alguna manera nos está indicando que no hay pérdida de energía por las paredes o que está térmicamente aislado. Entonces, cualquier cambio que ocurra en un proceso adiabático, por ejemplo, si es que un gas se expande,
un sistema cerrado, y el sistema es adiabático. Entonces, para que se expanda necesita hacer trabajo hacia el entorno, pero ese trabajo lo hace a costa de su energía interna. Entonces, es como que todo cambio que ocurra en un sistema adiabático va a ser siempre a costa de su energía interna o va a aumentar su energía interna. Si ingresa trabajo, ese trabajo representa un aumento de la energía interna. No hay calor, entonces todo son energía interna. Y si el sistema realiza un trabajo, ese trabajo lo hace a costa de su propia energía. Entonces, hay que mantener esa dinámica bastante clara. Y bueno, el ciclo de Carnot funciona así. O sea, tienes una expansión isotérmica, una expansión adiabática, una compresión isotérmica y una compresión adiabática. Ya eso lo vamos a trabajar más adelante. Ahora nos toca conversar acerca de los postulados Kelvin-Planck y los postulados... pues, no, aquí. Cuando nosotros hablamos de los ciclos termodinámicos, hacemos referencia a dos principales, a los ciclos de potencia y a los ciclos de refrigeración. Es importante que nosotros establezcamos ah, los límites físicos de cada uno. Entonces, o sea, como dijimos que la entropía establece ciertas limitantes, hay que definir qué define como limitante en torno a estos dos ciclos. O sea, qué es lo que define como máximo. El primer postulado es el postulado Kelvin-Planck, que pone los límites físicos para las máquinas térmicas. Entonces, el postulado Kelvin-Planck te indica que es imposible que una máquina térmica pueda transformar todo el calor que recibe en potencia. Es imposible. Entonces, no puede existir, o sea, eso es lo que se denomina un motor perfecto, o no puede existir un ciclo, una máquina térmica perfecta. Es algo que no admite la segunda ley de la termodinámica y es un postulado precisamente, o sea, lleva el nombre de Kelvin Planck porque Lord Kelvin y Max Planck son los que establecieron pues, las bases en torno a este cimiento. Bien, por otro lado, en torno a los refrigeradores, o sea, bueno, los ciclos de refrigeración, porque nosotros sabemos que los ciclos de refrigeración pueden operar como refrigerador o como bomba de calor. El ciclo es exactamente el mismo, solo cambia la interpretación que uno le da, o sea, el sentido físico que uno le da. Y o sea, para lo que uno fabrica o para lo que uno utiliza el ciclo. Pero en esencia los dispositivos son exactamente los mismos. Entonces, las limitaciones para un ciclo de refrigeración funcionan tanto para un refrigerador como para una bomba de calor. ¿Ya? Y aquí es donde aparece el postulado de Clausius, que es la segunda imagen. Y lo que te está estableciendo el postulado de Clausius es que no puede existir un refrigerador perfecto. Es decir, no puede existir un dispositivo que te transfiera energía de manera espontánea, en forma de calor, desde una fuente fría a una fuente caliente. O sea, es imposible obtener algo así. No se puede pretender transportar o transferir calor directamente desde algo frío a algo caliente. Y esto es lo que nos explica los fenómenos físicos en torno a la transferencia de calor. O sea, ¿por qué es que nosotros no podemos esperar que se transfiera de manera espontánea, ojo, calor desde una fuente fría a una fuente caliente? O sea, ¿por qué si pones en contacto un hielo con algo caliente, este hielo se derrite? O por qué es que el calor fluye específicamente de un lugar de mayor temperatura a una menor temperatura siempre? Esto se debe a precisamente las limitaciones que te ofrece la segunda ley. Y acá viene una de las cosas que es más boom en torno a la segunda ley de la termodinámica, ¿ya? La segunda ley de la termodinámica nosotros tenemos que ligarla con esas limitaciones físicas, pero también no olvidemos la naturaleza estadística y probabilística de la entropía como una magnitud física que mide, digamos, este grado de desorden. Imaginemos que se rompe un vaso. Tú rompes un vaso contra el piso. Este vaso, evidentemente, pues, se quiebra. Ya no puede regresar a su estado inicial de manera espontánea. O por ejemplo, que un sistema tengas tu cuarto y o sea, todos los gases presentes en tu cuarto están dispersos en todo el volumen de tu cuarto. Es decir, si uno introduce más gas, ese gas se va a difundir por todo el volumen del recipiente y va a ocupar todo el volumen del recipiente. Porque es lo que la segunda ley de la termodinámica así dicta. Porque es donde la mayor probabilidad de ocurrir se encuentra. Y es ahí donde aparece una de las cosas más interesantes de la segunda ley, y es que de manera espontánea puede pasar en todo digamos, en toda esta maraña de probabilidades, hay unas que son extremadamente improbables que la segunda ley admite como posibles. Y es que, naturalmente, todo el volumen de gas que hay en tu cuarto podría de la nada irse a una esquina.
y que no te quedes sin aire. O podría, de repente, eh, no sé, o sea, podría pasar un montón de cosas que nosotros consideramos como imposibles, como técnicamente imposibles, porque son extremadamente improbables. O sea, que el aire de tu habitación se vaya a una esquina de tu habitación es algo que va contra todo sentido común. Pero la segunda ley de la termodinámica lo admite como dentro de las posibilidades que la entropía como magnitud física ofrece. Y eso es lo que, bueno, que quiero que se queden. O sea, la segunda ley de la termodinámica no es una ley determinista, es una ley probabilista. Es decir, sí se establece, es cierto. O sea, no digo que no, que no, que los postulados no sean ciertos, sino que por la naturaleza estadística de la entropía, hay fenómenos que uno admitiría como imposibles, pero es porque técnicamente son imposibles. O sea, porque las probabilidades son tan bajas, o sea, no va a ocurrir, o sea, no se sostiene de que se van a quedar sin aire un día porque se va a mandar toda una esquina. No, sino que las probabilidades son tan bajas, extremadamente tan bajas que se desprecian. Pero la segunda ley de la termodinámica sí admite esta clase de fenómenos. Ya, bien, dejándonos eso de lado, vamos ahora, para aclararlo, este es el postulado de Kelvin Planck, que establece no existe, no puede existir una máquina térmica perfecta. Y lo mismo acá, el postulado de Clausius. Esto voy a aclararlo, sirve para refrigerador, o sea, para un ciclo de refrigeración. No puede existir un refrigerador perfecto. Ya, esos son los dos, digamos, puntos que debemos entender de manera preliminar y entiendo qué es lo que han visto la sesión pasada, o sea, la semana pasada. Entonces, ahora vamos y ahora sí a entrar a, a los balances, que es, digamos, nuestro interés ahora. Ya, eso es de manera preliminar. Digo, en plan, sí, como gana la técnica. Ahora, nosotros debemos centrarnos en establecer cómo se ocurren los balances. Nosotros en energía definimos, o sea, para recordar, por ejemplo, las formas en las que se transfiere la energía eran tres, ¿no? Tres bien definidas. El calor, teníamos al calor, al trabajo y al flujo másico, ¿no? Y el flujo másico transportaba con la energía transportada por el flujo, que correspondía a la entalpía, a la energía cinética y la energía potencial específica. Y bien, los demás estaban bien definidos. Pero ahora, para la entropía, los mecanismos que transportan entropía, o sea, que transfieren entropía, las formas en las que uno puede transferir entropía solo son dos, y es el calor y el flujo másico, no hay más. Entonces, tengan en claro que el trabajo no transfiere entropía, no transfiere, no es un mecanismo de transferencia de entropía. Y a partir de la definición anterior, nosotros definimos a la entropía, o sea, un diferencial de entropía, como un valor, o sea, un diferencial del calor sobre la temperatura para un proceso cualquiera, pues no sé, eso se define así. Ahora, ¿cuándo nosotros podemos de repente integrar? O sea, nosotros podemos integrar, porque hay ciertos casos en los que no puede integrar esta expresión. Solo podemos integrar para procesos reversibles. O sea, ¿qué es lo que se ve acá arriba? Cuando tenemos el cambio de entropía, podemos hacerlo así. Y si nosotros quisiéramos, por ejemplo, determinar el calor a partir de lo que del cambio de entropía, imagínense que tuvieran una gráfica de temperatura versus entropía, que es lo que vamos a estudiar en el curso. O sea, en el curso vamos a ver bastante. mm, a ver qué pasa. Mm, un toque, voy a reiniciar el OneNote ya porque se volvió.
Pero ya le decía, o sea, nosotros podemos determinar el calor transferido durante un proceso a partir de la entropía y la temperatura para ciertos procesos específicos, que son los procesos reversibles. Eso lo vamos a ver en un toque, todavía no voy a colocar la integral. Pero quedamos primero con la idea de que la entropía, a diferencia de la energía, no se transfiere por trabajo. Si nosotros quisiéramos plantear el balance de entropía, lo podemos hacer para un sistema abierto, para un sistema cerrado, para un sistema, o sea, con ciertas consideraciones. Vamos a partir de lo más general. Para un sistema abierto, o sea, de lo más general, de la estructura que presenta tantos transferencias de energía, transferencias de masa, todo. Ya. Entonces nosotros diríamos siempre, tenemos en un sistema abierto un balance integral y un balance diferencial. Entonces vamos a estudiar el balance diferencial de manera más común. Digamos que cómo varía la energía respecto al tiempo va a ser igual, dijimos, primero a los mecanismos que rigen la transferencia, que son el calor. Eso uno podría decir, el calor neto o la sumatoria, de hecho, porque no necesariamente es un solo calor, sino pueden haber varios calores. Entonces sería la sumatoria de los calores y sobre la temperatura a la que estos calores se han transferido. Y ahora, evidentemente, esta temperatura debe estar en Kelvin. Siempre colocan la Kelvin. O sea, solo para aclarar. Las temperaturas que coloquemos en las fórmulas siempre debe estar en Kelvin o en alguna unidad absoluta, pero jamás en Celsius o en Fahrenheit. Puede ser en Kelvin o Rankine, pero de ahí no hay más. Entonces, el calor te transfiere entropía de esta forma. Y claro que si colocamos respecto al tiempo, esto debería ser flujo. Tenemos la primera de las formas de transferir entropía. Y después, la segunda es el flujo másico. Y la masa transporta entropía, y siendo la entropía una magnitud tabulable, o sea, es una propiedad termodinámica, entonces directamente nosotros la podemos determinar a partir del estado. Así que no es necesario que nosotros expresemos a todos como la energía, como una suma de varios efectos. No, sino que la entropía, al ser una propiedad termodinámica, la podemos tabular. Y existe para cada estado. Termodinámica. Entonces, tendríamos la sumatoria en la entrada de los flujos másicos por la entropía. Y le restamos la sumatoria en la salida de los flujos másicos por la entropía específica. Y a diferencia de la energía, la entropía presenta generación, es decir, la entropía en el universo aumenta. Y esta generación está ligada estrictamente a las irreversibilidades. Llámese irreversibilidades, fenómenos que ocurren en un sistema que impiden que pueda llevar a cabo un proceso reversible de manera espontánea. Un proceso reversible es un proceso que puede ir y regresar de manera espontánea, o sea, de un estado a otro y regresar sin ningún problema. Sin embargo, la aparición de irreversibilidades como la fricción, los efectos de turbulencia, las expansiones súbitas o fenómenos de esta naturaleza, impiden que el sistema pueda regresar naturalmente a su estado inicial, o sea, de manera espontánea. Y estas irreversibilidades se reflejan en el balance de entropía como un aumento, como una generación en la entropía. Entonces acá hay una entropía generada. Se le pone este sigma, o sea, podemos representar la entropía nosotros como S, pero para representar la entropía generada por nomenclatura ustedes pueden hacerlo como un S gen, o sea, como simplemente S, o sigma, que sería la letra griega correspondiente. Entonces, cualquiera está bien. Yo prefiero colocar sigma porque yo estoy acostumbrado. Bien, entonces el balance es mucho más chiquito, es decir, es mucho más pequeño que el balance de energía, pero tiene implicancias físicas diferentes. Entonces, tengan en cuenta esto. Nosotros tenemos pues un primer factor. Ese primer factor, ya a ver, voy a colocar esto por acá, en Kelvin. Ya tenemos este primer factor que tiene que ver con la variación en el sistema. Este segundo factor de aquí, que tiene que ver con la transferencia. Este factor tiene que ver con corresponde a la transferencia de entropía. Y este último, que está ligado estrictamente a la generación. Entonces, cuando o sea, los problemas a partir de ahora van a ser bastante alusión a si es variación, si es
transferencia o generación. O sea, las preguntas van a ser específicas. Pueden preguntarte cuál es la tasa de entropía transferida, cuál es la tasa de entropía generada, cuál es la tasa de entropía o la variación de entropía en un sistema. Entonces, hay que estar bastante atentos a eso. ¿Ok? Y bueno, o sea, me gusta empezar del balance para sistemas cerrados, o sea, abiertos, perdón, en el caso general, porque luego podemos particularizar. Porque si nosotros tenemos, ese es el balance diferencial, podemos pasar al balance integral de manera sencilla. Simplemente eliminamos el diferencial y ponemos las variaciones como tal. Entonces, o sea, en lugar de colocar derivada respecto al tiempo, sería variación. Esto se mantiene igual, sería sumatoria. Ahora ya no de flujo de calor, sino calor sobre temperatura I. Y ahora en lugar de flujos másicos colocamos simplemente masa. Ok, o sea, esta parte se mantiene exactamente igual. O sea, solo es quitarle el flujo. Y si nosotros quisiéramos, por ejemplo, estudiar el balance, pero ya no para un sistema abierto, sino para un sistema cerrado, eliminamos todos los efectos ligados a la masa. O sea, porque ya no va a entrar masa ni va a salir masa. Entonces, para un sistema cerrado sería de frente, balance integral, sería la variación de entropía en un sistema, sería igual a el calor, ¿no? Sumatoria del calor neto, o sea, del calor en todos los calores que hayan, pues no dividido sobre la temperatura de frontera. Esta temperatura, STI, se denomina como temperatura de frontera, porque es donde se está transfiriendo. O sea, si nosotros tenemos una fuente de calor a un sistema, nosotros está entrando, no sé, digamos, tenemos nuestro sistema, y que esta región se encuentra a una temperatura I, o sea, una temperatura 1, y acá ingrese un calor 1, o sea, por esta región ingresa un calor 1. Entonces nosotros asociamos esa transferencia de energía como la división entre ese calor y la temperatura. Esa es la temperatura, esto conocemos como la temperatura de frontera y nos lo van a indicar. Y bueno, acá tendríamos acá entropía generada. Ya. Y ya de ahí podemos hacer las consideraciones del caso. O sea, si nosotros tenemos un sistema que opera en estado estacionario, el QI es el calor transferido por una, o sea, en una región I. Ese I hace referencia al calor transferido en una región. O sea, en el sistema puede haber a esta temperatura, se refiere cierta cantidad de calor neta. Luego por acá puede haber otra temperatura que se encuentra en el sistema y también puede salir calor de repente y puede encontrarse una temperatura 2. Entonces, ese calor hace referencia, ese I hace referencia a un número, pues, ¿no? O sea, a la región donde se está transfiriendo. No, o sea, debe ser, o sea, fíjate dónde se establece el I, o sea, cómo uno determina cuántos calores hay, dependiendo de cuántas fronteras, o sea, por cuántas regiones entra o sale calor. Y sería así el neto, o sea, sería el neto que sale, o entra o sale por esa región. En este caso está una temperatura 1 o una temperatura 2. Y era ya si entras positivo, si sales negativo, ahí no hay problema. Pero sí, o sea, si hay más fuentes, digamos, por acá hay una temperatura 3 así, va a depender. Vamos a ver con ejemplos más adelante. Pero bueno, ya cuando tenemos el balance, nosotros podemos hacer los cambios que nosotros veamos pertinentes. Es decir, ¿a qué me refiero con cambios? Las consideraciones. Si nosotros tenemos un sistema que opera en estado estacionario, entonces la variación de entropía, porque esta entropía es una magnitud física, o sea, la entropía quiere decir la entropía que uno mide dentro del sistema. Entonces, esta entropía, al ser una propiedad termodinámica, como la energía, o sea, una magnitud física como la energía, puede cambiar la entropía total que contiene el sistema. Entonces, si nosotros hablamos del estado estacionario, decimos que ninguna de las propiedades dentro del sistema varían en torno al tiempo. Eso quiere decir que no varían, de hecho, entonces la variación de entropía, si hablamos de estacionario, cuando hagamos consideraciones de estado estacionario, decimos directamente que la variación de entropía es igual a cero, del mismo modo que la variación respecto al tiempo es igual a cero. Ojo, la variación, por eso separo bastante bien, porque a veces se confunde al estado estacionario con un estado en el que no hay generación. Entonces no comuten el error. Acá hay que determinar bastante bien los límites. Si tenemos este escenario, es en el factor de la variación. No varía respecto al tiempo. De hecho, no varía porque es un sistema que no varía en el tiempo. Es decir, que en cualquier momento se va a encontrar con la misma cantidad de entropía dentro de sus fronteras. Después, si tenemos procesos adiabáticos, no va a haber transferencia de energía en forma de calor. Si es un sistema adiabático, no va a haber transferencia de calor. Entonces se elimina el factor de transferencia de entropía en forma de calor también. En un sistema cerrado no hay más así. Y la generación, ¿qué ocurre con la generación? La generación tiene tres casos. O sea, la generación puede ser, este factor de aquí es bien interesante ya. La generación
Ya va por lo. Si la generación es mayor que cero, hablamos de un proceso irreversible. Es decir, un proceso que no puede regresar de manera espontánea, porque la entropía sí es una medida de la irreversibilidad. Si la entropía aumenta en el sistema, se genera entropía, quiere decir que el sistema no puede regresar a su estado inicial de manera espontánea. Luego, si la entropía generada es igual a cero, en este caso es un proceso reversible. Esto quiere decir que sí es factible que el sistema regrese sobre sí mismo al estado inicial. Ahora, si la entropía generada es negativa, esto quiere decir, o sea, ¿cuál es la interpretación física de una entropía generada negativa? Que se está destruyendo entropía. O sea, que la entropía en el universo se está destruyendo. Si se destruye dentro del sistema, se destruye dentro del universo. Entonces, esta entropía generada no puede, o sea, jamás puede ser menor que cero, porque involucra destruir entropía. Y la segunda ley dicta que la entropía en el universo no hace más que aumentar, por lo que no se puede destruir entropía en ningún proceso, no puede destruirse, no puede, en este caso, esta magnitud relacionada a la entropía generada no puede ser negativa. Por eso, porque lo que decimos es que este proceso es un proceso imposible. Y eso es lo que les pueden preguntar cuando hagan el balance, porque es teoría. Si disminuye la entropía, sería decir como que mi sistema no está volviendo estable o no tiene nada que ver. De hecho, la estabilidad no tiene mucho que ver con la entropía. O sea, la entropía es una magnitud en sistemas. O sea, cuando hablamos de su variación, el hecho de que disminuya puede verse a una disminución de la temperatura, puede verse a múltiples factores. O sea, no necesariamente tiene que ver con la estabilidad. De hecho, que aumente o no la entropía en un sistema, pues tiene que ver con las transferencias. Tiene que ver con las transferencias, con los mecanismos de transferencia de entropía, también con las variaciones respecto al tiempo, o incluso con la generación. O sea, no, bueno, o sea, la generación jugaría un papel en contra, pero en realidad no tiene que ver mucho con que se vuelva más estable o no. Los sistemas, pues, no, más el término entropía está ligado a la reversibilidad de algún proceso que ocurre dentro de un sistema, más no en torno a su estabilidad. Pero sí podemos interpretar la entropía en el plano microscópico como una medida del grado de desorden, pues, ¿no? Bien. Esto es en cuanto a al balance general. Y hemos estudiado pues ciertos aspectos. O sea, finalmente cuando nosotros tenemos un sistema, este calor lo vamos a poder determinar. Que ese calor lo vamos a poder determinar en el balance de energía. O sea, hay que hacernos un esquema mental de, ahora, estando en segunda ley, nosotros no nos vamos a desligar de la primera ley. O sea, la primera ley la vamos a arrasar una y otra vez. O sea, que estemos en segunda ley de termodinámica no implica que no vayamos a la primera ley. Por eso es que es importante que tengamos buenas bases en torno a la primera ley de la termodinámica, porque la vamos a utilizar constantemente para hacer los balances de segunda ley. ¿Por qué? Porque el calor, siendo una magnitud relacionada directamente a la transferencia de energía, lo vamos a calcular a partir de la primera ley de la termodinámica. Entonces, ese calor es el que nosotros calcularíamos utilizando la primera ley. Las entropías específicas de los estados en los que ingresa y sale del sistema el flujo másico, los determinamos con tablas termodinámicas. Es decir, son estados, o sea, son propiedades de estado, lo podemos determinar mediante tablas termodinámicas, o en su efecto podemos aproximarlo mediante, vamos a ver algunas definiciones para el estado ideal, pero no es lo usual, sino que normalmente vamos a determinarlo con tablas termodinámicas. La entropía generada no tiene fórmula. Ojo, la entropía generada no se calcula con fórmula. Si es que nos determinan, o sea, nos piden determinar la entropía generada, la vamos a calcular por diferencia, es decir, vamos a tener todos los demás factores y al operar calculamos la entropía generada. Pero la entropía generada no tiene una expresión matemática, no la podemos calcular con fórmulas. La variación de entropía, que si es estacionario o transitorio, podemos calcularla. Si es transitorio, hacemos la lógica, o sea, seguimos la lógica del proceso transitorio que hemos analizado también en primera ley. O sea, ponemos entropía 2 menos entropía uno, es entropía 2 es masa por entropía específica 2. O sea, a lo que me refiero es que si tuviéramos que analizar el transitorio, nosotros podríamos hacer directamente, ¿no? Como en este caso. O sea, usualmente el transitorio lo aplicamos en sistemas cerrados, que sería M2 S2 menos M1 S1 es igual a todo lo que está acá. Que si quisiéramos analizar un proceso transitorio, debemos desdoblar esto. Y ahora, los estados iniciales y finales los podemos determinar, por lo que la entropía específica también. Las masas las podemos sacar de un balance de materia
y si de ser necesario, podemos recurrir al balance de energía para determinar esas masas también. Así que hay que estar bastante atentos a qué herramientas, o sea, de qué herramientas disponemos para poder determinar estas magnitudes. Ahora, en torno al cambio, o sea, porque a veces vamos a tener cambios. Nosotros vamos a determinar cambios de entropía. Y esos cambios de entropía, nosotros los tenemos que, o sea, debe haber una forma de determinarlos. Así como habían cambios de entalpía y teníamos que el cambio de entalpía podía representarse para gases ideales como la integral respecto a la temperatura del calor específico a presión constante, y el cambio de energía es lo análogo, pero con el calor específico a volumen constante. O sea, con el CV y el CP podemos también asociar algunas quizás fórmulas, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con cómo hacemos los balances. Cuando nosotros determinamos el balance de entropía, que cuando nosotros determinamos a esta parte la vamos a determinar como cambios en la entropía, ¿cómo calculamos este cambio? Siempre es final menos inicial, o sea, una manera preliminar para sustancias incompresibles, perdón, para cualquier sustancia, para cualquier sustancia pura, tabulable, podemos recurrir a tablas termodinámicas y decir, es S2 menos S1. Es lo común. O sea, normalmente vamos a hacer esto. Vamos a recurrir a tablas termodinámicas y vamos a restar, vamos a tabular ambas entropías y vamos a restarlas. Pero puede darse el caso en el que esta entropía no... O sea, imaginemos que nos encontramos en la región de líquido comprimido. ¿Qué haríamos? O sea, ¿cuál sería la alternativa ahí? Si es que no disponemos realmente de una manera de calcular la variación dentro, o sea, de tabularlo, porque si estamos a la misma temperatura, por ejemplo, no habría una forma, porque aproximamos al líquido saturado entrando por temperatura. Hay lo que, digamos, voy a mencionarles de una vez, y es que cuando nosotros aproximamos propiedades, nos decimos, las propiedades termodinámicas siempre son para líquido comprimido, aproximadamente igual a las del líquido saturado entrando por temperatura. Y lo mismo para la entropía del líquido comprimido, es aproximadamente igual a la entropía del líquido saturado entrando por temperatura. ¿Ya? Pero esto solo sirve, ojo, para presiones bajas. O sea, ambos, quédense, usualmente esto digamos, lo entienden en general como que, siempre se va a hacer así, pero en realidad sirve para presiones bajas. Porque la sustancia incompresible lo que te permite asumir es que las propiedades no varían significativamente con la presión. Y es porque el espacio intermolecular no se puede reducir demasiado con la presión y por eso no se pueden modificar las propiedades termodinámicas. Pero a presiones altas sí hay cambios. Y aunque esos cambios no sean extremadamente grandes, hay cambios. Y esos cambios hay que cuantificarlos. Por eso es que en el caso del agua, las tablas de líquido comprimido, por ejemplo, empiezan en 25 bares para las tablas de Morán y Shapiro, porque las son a presiones altas. Y luego saltan de 25 a 50, de 50 a 75, de ahí a 100. Pero hay tablas para presiones más bajas, es decir, a 3 bares, a 5 bares, 10 bares, a presiones más bajas que tienen tablas termodinámicas, que no están disponibles en los libros de termodinámica normalmente, porque todos tienen esta consideración atrás. Pero sería importante que tengan en cuenta que si en algún momento necesitan sustentar, sobre todo en cuanto a su proyecto o ya algo más formal, algo que estén investigando de repente, las propiedades termodinámicas pueden determinarse también para condiciones de líquido comprimido. Eso sí, eso implicaría que debe haber cierta homogeneidad en el recurso, porque las tablas termodinámicas tienen distintos estados de referencia, lo vimos ya en las primeras sesiones. No podemos utilizar cualquier tabla termodinámica de manera diferente, no podemos mezclar tablas. ¿Ok? Pero si en algún momento necesitan tablas de líquido comprimido, asegúrense de que el recurso también disponga de las mismas tablas, pero en el líquido saturado. O sea, asegúrense completamente de que todas las tablas, o al menos presenten el mismo estado de referencia, que para el agua es el punto triple. Es decir, las tablas termodinámicas que utilizan tienen el mismo estado de referencia que los que están en el MRI Shapiro o alguna otra más sofisticada como las del Seigel o las del Lincropera, pueden utilizarlos. Pero si no tienen el mismo estado de referencia, tengan mucho cuidado porque van a diferir en los cálculos y van a llegar a conclusiones erradas. Ya. Entonces, cuando ustedes tienen una región de líquido comprimido, pueden sí aproximar al líquido saturado entrando por temperatura. Es válido, que es válido, no digo que no. Pero hay una consideración adicional
Y es que podemos asociar, o sea, lo que sucede en la región del líquido comprimido o en la región de sustancia incompresible es que podemos determinar que el Cp es aproximadamente constante. Al asumir eso, nosotros podríamos de repente establecer una expresión directa para la variación de entropía que depende solo de la temperatura. Y esa expresión depende, y la vamos a ver algo similar a, en gases ideales. Y es que podemos representar a la variación de entropía en función de el Cp y el logaritmo neperiano de el cociente entre las temperaturas. Ya mira, eso se los... Claro, o sea, si es que, como cualquier otro parámetro, si no tenemos datos tabulados, lo tomamos como líquido saturado, no líquido comprimido, porque el líquido comprimido normalmente no lo van a tener. Pero sí, o sea, naturalmente, si ustedes no tienen datos tabulados, pueden determinarlo asumiendo que es líquido saturado. Claro que con la consideración tienen que hacer la salvedad siempre. Tienen que hacer siempre esa salvedad, porque si no, no sería válido, lamentablemente. Ya, entonces, lo que sucede es que cuando nosotros tenemos la región del líquido comprimido, nosotros podemos suponer este calor específico a presión constante como un valor fijo. Es decir, es válido. La aproximación es posible. Y si quisiéramos determinar la variación de entropía, esta variación de entropía la podemos determinar como el C promedio. O sea, porque cuando tenemos sólidos y líquidos, el calor específico ya no se habla de Cp o Cv, simplemente se habla de C. O sea, es un calor específico porque se vuelven iguales, porque el efecto, cuando nosotros hacemos la diferencia es en gases ideales. O sea, perdón, en gases, en esta base ya. Que es donde aparece la diferencia entre el Cp y el Cv. Pero cuando nosotros hablamos de sólidos, o sea, de sustancias incompresibles, esos dos calores específicos se vuelven uno solos. O sea, simplemente se habla de C, que es el calor específico. Y esto por el logaritmo neperiano de la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Entonces, si nos dieran el C o el Cp, si lo ponen así, solo necesitamos ese valor y conocer las temperaturas. El primero es para cualquier sustancia. Para cualquier sustancia pura. El segundo es para sustancias incompresibles. Debe ser más grande. Y podemos establecer modelos más sofisticados para, por ejemplo, gases ideales. Porque nosotros en el modelo de gas ideal podemos definir a la variación, a un diferencial de entropía, ojo, a un diferencial de entropía, nosotros lo podemos definir como Cp sobre T diferencial de T más R G sobre P diferencial de P. Esa es la definición de o sea, del cambio de entropía de un diferencial de entropía que se deduce de las definiciones formales de propiedades termodinámicas. Es decir, la definición formal de la entropía es esta, para un modelo de gas ideal. Entonces, en el modelo de gas ideal, la entropía o la variación de entropía, como en términos diferenciales, la definición formal de entropía es de esta forma. Y si nosotros integramos cada factor, o sea, integramos, aplicamos la operación inversa, podemos determinar que la variación de entropía es igual, esto vendría a ser igual, a la integral del Cp que sabemos depende de la temperatura sobre T diferencial de T más el RG, que eso sí es una constante que puede salir, la integral de P entre dos puntos, que esto sería logaritmo neperiano
de presión 2 menos sobre presión 1. Y el factor de la izquierda es bastante especial. O sea, porque es una integral y esta integral tiene nombre. Lo van a ver en sus formularios. La integral, ¿ya? O sea, la antiderivada del Cp sobre la temperatura se conoce como entropía estándar. O sea, entropía específica estándar. Entonces, todo esto se puede representar como entropía específica estándar 2 menos entropía específica estándar 1. O sea, la antiderivada de esta función, o sea, la integral de Cp, temperatura sobre T, la antiderivada de esta función, o sea, la función que expresa, la que nosotros integramos y vamos a calcular, se denomina entropía específica estándar. O sea, este S0 es la entropía específica estándar. Y es la que podemos tabular. Y se habrán dado cuenta de que estos valores se encuentran registrados en la tabla A22 para el aire como gas ideal. Si se preguntaban qué significaba esa bolita ahí arriba, tiene relación con esta integral de aquí que aparece en la definición formal de entropía para los gases ideales. Esta entropía es la entropía específica estándar y es la que vamos a emplear en algunas fórmulas. Y este es el tratamiento exacto. Esto se conoce como el tratamiento exacto de la variación de entropía para un modelo de gas ideal. Porque no estamos asumiendo que el Cp sea constante, sino que estamos asumiendo el Cp como una función de la temperatura. Y en ese caso, estamos haciendo el tratamiento exacto. O sea, estamos determinando cuál es el valor real del cambio de entropía. Y es ahí donde utilizamos estos valores de entropía específica estándar. Y luego le sumamos pues este RG, logaritmo neperiano de presión 2 sobre presión 1, que es básicamente el factor de la variación relacionado a la presión. Ahora, nosotros podríamos haber tomado otra perspectiva a partir de la segunda línea. ¿Qué pasaría si hubiéramos asumido el Cp constante? Si hubiéramos asumido el Cp constante, o sea, podríamos haber partido, la demostración es la misma para ambas, pero podríamos haber determinado de repente que el Cp es constante. Entonces, si el Cp es constante, tenemos un tratamiento aproximado. O sea, podemos decir que el tratamiento de la presión entropía sería el Cp, lo sacamos del integral porque sería constante, logaritmo neperiano de temperatura 2 sobre temperatura 1. Ah, perdón, este es menos, este es menos, este es menos. Se me fue. Este aquí es menos. Menos RG, logaritmo neperiano, de presión 2 sobre presión 1. Entonces, este es el tratamiento aproximado. Entonces, tenemos dos formas de analizar la entropía, o sea, el cambio de entropía para gases ideales. Eso es para gases ideales. Para gases ideales. Podemos determinarlo de una manera aproximada, suponiendo el Cp constante, o el tratamiento real. El RG es el R del gas, que representa R sobre la masa molar. O sea, el RG es igual al R universal sobre la masa molar del gas que estamos tratando, pues, ¿no? Bien. Nosotros podemos tomar estas dos maneras de determinar. Dependiendo de los datos que tengamos, una va a ser, digamos, aplicable y la otra no. O sea, porque no siempre tenemos. Para aplicar la segunda necesitamos o tabular la entropía específica estándar en alguna de las tablas, como por ejemplo la tabla A22, o en todo caso tener la expresión del calor específico como A por T más, bueno, A más B por T más C por T cuadrado más D por T al cubo. O no sé, este de T al cubo puede haber reemplazado por T a la menos 2 o tener otro factor de T a la cuarta. Creo que tienen hasta T a la cuarta en las tablas del Moran y Shapiro. Pero deberíamos tener esas constantes. Claro, el R específico sería el RG. Ya, entonces tenemos estas dos formas de determinar el... Bueno, estas tres, de hecho. Estas son las formas que vamos a determinar la variación de entropía.
¿Hasta acá hay alguna consulta, algo que no haya quedado del todo claro? ¿O vamos bien? Si hay algún tema, coméntenmelo. En plan, si es que hay algo no está quedando claro, lo aclaramos. Sí, 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 sí. Vamos a revisar ahora ejemplos. O sea, estas variaciones son finalmente fórmulas que vamos a utilizar, pero que quiero que identifiquen cuándo es que vamos a utilizar cada uno. O sea, para que de frente tenemos agua o líquido comprimido, ya sabemos cuál utilizar. Tenemos, no sé, cualquier caso, ya podemos hacer como un árbol de decisiones para emplear cualquiera de estas. Que finalmente pueden tener en su formulario, no, no es que se tengan que memorizar absolutamente todas, pero sí es importante que sepan interpretarlas. Ya, entonces ahora pasemos a resolver unos ejercicios. De hecho, ahorita ya estamos bastante bien. Parece que justo estamos sobre el tema de esta semana, que es el de balance de entropía, porque de aquí en adelante vamos a trabajar con dos temas específicamente. O sea, hemos visto que los postulados Kelvin-Planck y el postulado de Clausius modelan las máximas eficiencias y los máximos coeficientes de desempeño que se pueden alcanzar. O sea, ponen el límite en torno a los ciclos de refrigeración y los ciclos de potencia de vapor. Bueno, de potencia en general. Y esto nos permite establecer un máximo. O sea, si no se puede llegar al 100%, debe haber un máximo. Y ese máximo lo pone el ciclo de Carnot. O sea, nos faltaría revisar el factor relacionar los ciclos, o sea, cuál es el máximo asociado al ciclo de Carnot, y después hablar de eficiencia isentrópica, que la vamos a ver de acá a 2 semanas. Y con eso cerramos el curso. O sea, nos quedan solo dos temas, chicos. Nos quedan solo dos temas que no son nada del otro mundo, es cuestión eh, de entender las definiciones y aplicar fórmulas nuevamente. Pero, como les digo, a partir de aquí ya de alguna manera son ustedes, o sea, gran parte del trabajo está en ustedes, porque no nos quedan muchos temas, nos quedan de hecho solamente dos temas, y de aquí en adelante ya va a ser full, o sea, una vez llegamos a ese último tema, va a ser full ejercicios, y estos ejercicios van a abarcar todo, o sea, esos ejercicios abarcan todo el curso, porque para utilizar la segunda ley de la termodinámica, inevitablemente vamos a tener que pasar por la primera ley. Así que no se sorprendan si es que vamos a utilizar ambos frentes. Entonces, si es que algo no haya quedado claro de primera ley, me lo pueden decir por interno y lo trabajamos o en sesiones, que sería lo ideal. Bien, la clase era una fórmula que es variación de entropía T, variación de T, si no escuché mal, también creo que se relaciona entropía con trabajo o algo así. La entropía no está relacionada directamente al trabajo, el trabajo no produce entropía, o sea, o sea, no es un mecanismo de transferencia de entropía, de repente lo viste por el lado del balance. O sea, si nosotros tenemos el... Capaz relacionaron esto de alguna manera, ¿ya? Es buena la observación, porque me acaba de hacer acordar de un tema específico que es, nosotros vimos hace tiempo en nuestros Gradescope, recuerdan que les mencionaban el, el tema este de cuando hablamos de procesos que ocurren lentamente, o sea, procesos cuasistáticos, ¿ya? Esos procesos cuasistáticos no eran por las puras, o sea, dijimos en su momento, vamos a suponer que ahora simplemente ocurre de manera lenta y no hay irreversibilidades, porque en su momento no hablamos de las irreversibilidades, pero ahora ya tiene sentido ese tema de los procesos cuasistáticos, porque para utilizar el trabajo de frontera móvil tenemos una fórmula, para calcular el trabajo de frontera móvil tenemos una fórmula, que es la integral de P diferencial de V, pero eso solo funcionaba para procesos cuasistáticos. Y eso tiene ahora relación y podemos ahora retomar la idea y formalizarla. Es que un proceso cuasiestático no es un proceso cualquiera. Ya sentándolo, relacionando la segunda ley, es un proceso libre de irreversibilidades. Es decir, que en los sistemas émbolo, cilindro-émbolo que analizábamos, cuando tenemos un sistema que lleva a cabo un proceso cuasiestático, no es ningún secreto que no van a haber irreversibilidades, es decir, que va a ser libre de fricción. Y una de las fuentes de irreversibilidades de las cuales no se habla mucho es de las compresiones o expansiones violentas. Es decir, cuando un gas, digamos, imagínate que hay una explosión o algo, o de que hay un diferencial de presión muy alto, pues esa expansión es violenta o esa compresión es violenta, que es lo que pasa cuando un cuerpo, un sistema implosiona o explosiona. Eh, Esos son fuentes naturalmente de irreversibilidades. La viscosidad de los fluidos también. O sea, la fricción es más tratada con los cuerpos rígidos, ¿no? Pero el equivalente, o sea, lo que tiene relación con la fricción en fluidos es la viscosidad. Y la viscosidad también determina fuentes de irreversibilidades. De hecho,
Los procesos cuasistáticos no son procesos que se puedan llevar a cabo en la vida real, al menos no en su definición estricta, pero sí podemos aproximarnos. Y ya, eso es, digamos, con eso podríamos cerrar la parte de trabajo, porque ahora sí podemos, o sea, esa fórmula de trabajo en proceso cuasistático funciona para procesos estrictamente reversibles, es decir, que están libres de toda irreversibilidad. Ya, entonces ahora vamos a pasar a sobre unas preguntas que había, este, que me habían mandado por interno. A ver, a ver, a ver. Esto fue. Ya, ya a ver. Vamos a empezar con este que me habían comentado. Dice, un determinado sistema libera un calor de 500 kilojoules hacia su entorno a 25 grados Celsius. Entonces ya nos dan la cantidad de calor que está saliendo, nos dicen que está saliendo, y nos dan la temperatura de frontera, que es 25 grados Celsius. Entonces podemos determinar cuál es la transferencia de entropía ligada a esa transferencia de calor. Mientras desarrolla un trabajo de expansión de 45.000 joules, o sea, 45 kilojoules. Durante el proceso, el sistema expulsa 3 kilogramos de gas ideal. Se sabe que en ese estado de salida del sistema, dicho gas ideal cuenta con una entropía específica de 0.5 kilojoule kilogramo Kelvin. Determine la transferencia neta de entropía al sistema en kilojoule por kilogramo. Utilice el signo negativo si la transferencia es neta de salida. Redondea las milésimas. Ya. Desdoblando este problema, lo primero que debemos identificar es a cuál de los tres factores del balance de entropía se refieren. Pero acá nos falta información si quisiéramos calcular la variación, por ejemplo. O sea, no la podemos determinar. Pero no nos piden la variación, nos piden la transferencia. Y la transferencia neta de entropía depende del calor y del flujo másico. El factor de transferencia, si queremos colocar acá, entropía transferida, vendría a ser igual a la sumatoria de calores y temperatura y más la sumatoria en la entrada de flujo másico. Bueno, acá es, no, en flujo no, solo en masas, por entropía en la entrada y le restamos lo mismo, pero en la salida. Ya. Esto es lo que debemos calcular. Esto es lo que nos pide el problema, simplemente. La transferida. Y ya con esto, nosotros podemos eliminar un factor, porque lo único que nos dice es que expulsa, no dice que ingresa al sistema nada. Entonces, este factor de acá es cero, no ingresa nada. Y la entropía transferida, prestemos atención a las unidades también, es en kilojoule por Kelvin. Entonces, tenemos una liberación de calor hacia el entorno, por lo cual es negativo, es una salida de energía. Sería menos 500 kilojoule sobre la temperatura, que vendría a ser 25 más 273, esto en Kelvin, más, o bueno, menos, porque también es una salida, menos 3 kilogramos, 3 kilogramos multiplicado por la entropía específica, que sería 0.5 kilojoule kilogramo Kelvin. Y ya con esto terminamos. Ya con esto calculamos cuál es la entropía transferida. Y no hay más. Yo creo que el problema, si separamos bien los elementos del balance, el problema sale rápido. Es decir, hay que identificar bastante bien cuáles son los mecanismos de transferencia, diferenciar la transferencia de la variación de la generación y al final también tener en cuenta la ley de signos. Pues, ¿no? Acá el problema, la transferencia de entropía sale negativa, que sería menos 500 sobre 25 más 73. También transforma las unidades a Kelvin, no se las vaya a pasar. Y al final este valor nos sale menos 3.1778, pero nos piden a las milésimas, o sea, hasta acá. Aquí cerramos. Kilojoule, Kelvin. Ya, ahora, hay veces que les van a pedir también
en términos específicos. O sea, no necesariamente puede ser que les pidan en, digamos, en kilojoule por kilogramo. A veces que les van a dar el factor del tiempo. O sea, en este capítulo van a jugar bastante con o sea, con lo que te piden, porque te pueden pedir muchas cosas. Entonces, te pueden pedir cuál es la tasa de variación de entropía, cuál es la tasa de transferencia, la tasa de generación, o simplemente la generación neta. Pues hay que tener bastante cuidado con exactamente qué nos piden en cada problema, porque es bastante, a veces, como tramposo, o sea, medio como que, eh, digamos, la interpretación, el enunciado puede ser exactamente el mismo, pero la pregunta final cambia un poquito, y es lo que va a pasar con un montón de preguntas. Entonces no se guíen solo el enunciado y vayan automáticamente, sino que presten mucha atención a lo que les piden y con las unidades también, con las unidades sobre todo. Ya. Pues ahora vamos a resolver el listado de preguntas que están acá. Tu, tu, tu. Ah, ese es calor específico. Ya, entonces vamos a resolver estas preguntas que vinieron en un quiz pasado. Esperemos que no sea el mismo quiz, para así no usar machongo. Ya, entonces vamos a pasar a estas preguntas. Ah, pero no, o sea, como les había mencionado, cuando nosotros hablamos de sustancias incompresibles como sólidos y líquidos, ese C ya no importa, o sea, no se llama como a presión. No hablamos de CP o CV, hablamos de CP o CV cuando lo tratamos con gases. Pero con sólidos y líquidos simplemente hablamos de cloro específico. O sea, el CP es igual al CV. Entonces, pues, pregunta número uno. Para un sistema particular, un ingeniero propone reducir la entropía transferida del sistema suministrándole trabajo, una técnica que ha visto realizar a otros ingenieros, siendo que el sistema particular es adiabático y cerrado. ¿Qué opina acerca de la propuesta del ingeniero? Ya, a ver, justo, a ver, estoy revisando una pregunta que me han mandado. Ah, ya, no está bien, justo lo que hemos visto. Ya. Ya, a ver, ¿qué te dice? Propone reducir la entropía transferida al sistema suministrándole trabajo. Y además es un sistema adiabático y cerrado. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. La entropía transferida, centrémonos solo en la entropía transferida. Se corresponde con, vamos a ponerlo como la sumatoria, ¿no? De calores sobre temperatura I, más los efectos del flujo másico. En la entrada, masa, entropía, y le restamos en la salida lo mismo, masa, entropía. Pero nos indican que es un sistema cerrado, entonces no entra ni sale más, estos dos valen cero. Y además es adiabático. Nos quiere decir que la entropía transferida, sea cual sea el caso, bajo esas condiciones, es cero. Esto es directamente, o sea, esto es cero, no se transfiere entropía. Y nos indican, para un sistema, un ingeniero propone reducir la entropía transferida, pero ya es cero, no la puedes reducir. Aparte, el trabajo no es una forma de transferencia de entropía, no puedes modificarlo. Entonces, en realidad es imposible, porque ya es cero. No hay forma de mover este valor de cero si el sistema es adiabático y cerrado. ¿Mm? Bien. Después, se tienen 3 kilogramos de agua en un contenedor cerrado de 9,2970 metros cúbicos. De manera indirecta nos están dando el volumen específico, que es una propiedad termodinámica. Entonces nos están dando el volumen específico. Y se encuentra a una temperatura de 65 grados Celsius. O sea, ya nos están dando las dos propiedades intensivas independientes que nosotros necesitamos para determinar el estado completamente. Nos piden determinar la entropía en kilojoule de la sustancia a dichas condiciones. No te emplear las tablas termodinámicas ya, de Murray y Shapiro. Entonces, básicamente nos están dando las condiciones de volumen específico, que vendría a ser la división entre esos dos,
metros cúbicos por kilogramo, 9.2970 entre 3. Este valor sale 3.099 metros cúbicos por kilogramo y una temperatura de 65 grados Celsius. Entonces acá nos vamos a las tablas de vapor sobrecalentado, me parece. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a movernos. No, acá está ya. Asesorías y mentorías, tareas académicas, bibliografía, ya. Vamos a las salas termodinámicas del Shapiro. Ah, ya, sí es calidad. Sí, no estoy seguro cuál es el valor tope, porque tenemos que tabular a 65. Cuando no sabemos cuál es, vamos a 65 y tabulamos VDF y VDG. Y cuando tenemos, en este caso, ya de frente nos dan el volumen y tuviéramos los extremos del volumen, sabemos que estos nos pueden servir para interpolar. O sea, en mezcla bifásica, y eso ya lo hemos hecho antes, podemos emplear los datos de volumen específico en metros cúbicos por kilogramo y si queremos de entropía también en kilojoule, kilogramo, Kelvin para interpolar. O sea, no necesariamente tenemos que calcular la calidad, podemos acelerarnos tiempo interpolando y es válido porque la interpolación es perfectamente exacta, o sea, es exacta, exacta. O sea, no cometemos ningún error aproximándolas. Ya, tenemos entonces 65, 65, 65. Tenemos, claro, que el VDF es 1.0199. Ya tenemos acá, ese es VDF, ese es V, ese es VDG, 1.0199 por 10 a la menos 3. VDG que sería 6.197 metros cúbicos por kilogramo. Y bueno, el volumen que nos dan de dato que sería 3.099. Ahora, las entropías de los estados extremos sería 0.8935 y otro extremo es 7.8310. 7.8310, ya. Entonces ya con estos datos podemos interpolar. O sea, en la región de mezcla bifásica sabemos que la dependencia es lineal. O sea, ¿qué es la mezcla bifásica? La mezcla bifásica es un promedio, es una mezcla entre líquido y vapor saturados. Y las propiedades pueden modelarse como si fuera una recta, o sea, es proporcional, por razones y proporciones. De 0 a 1 va la calidad, pero las entropías van de, por ejemplo, el volumen específico va de VDF a VDG y hay cierta proporción. O sea, hay una proporción lineal. O sea, podemos hacerlo por razones y proporciones, o bueno, demostrarlo a partir de derivadas, que es un poco más pesado. Que no sé si lo hemos hecho. Me parece que sí hace tiempo. A ver, déjeme verificar, porque sí lo hemos capaz demostrado con derivadas parciales, que también se puede, pero no estoy seguro de haberlo hecho con ustedes. Ah, interpolación, 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 interpolación. Me parece que no. No lo hemos visto. Pero sí es válido. O sea, sí podemos interpolar utilizando, se mezcla bifásica utilizando dos propiedades, cualquiera. Sí, pensé que sí lo habíamos visto, pero no. O sea, le quiero llegar es que nosotros podemos, a partir de esta lógica de razones y proporciones, se demuestra formalmente con derivas parciales, pero para acelerar el proceso podemos hacerlo también así. SDF y SDG. Y para un punto dado fijo, podemos determinar que a una calidad dada, este va a ser V y este va a ser S, y nosotros podemos utilizar razones y proporciones para interpolar utilizando volúmenes y entropías. De esta manera, la entropía de nuestro estado sería igual a 0.8935 más todo lo demás. En plan. La diferencia de entropía es que 7.8310 menos 0.8935, todo dividido sobre la diferencia de volúmenes específicos, que es 6.1970 menos 1.0199 por 10 a la menos 3.
Voy a colocarlo más abajo por no entro. ¿Ya? Y esto lo multiplicamos por la diferencia de volúmenes específicos, que sería 3,099 menos 1,0199 por 10 a la menos 3. Ya. Y con esto habríamos terminado el problema, porque el valor debe salir justo este de acá. Que, bueno, nos piden la entropía no específica, sino en términos extensivos. O sea, acá sacamos la entropía específica, 0,8935 más todo eso. Y al final, tabulando, solo quiero verificar que hayamos tabulado bien. Y esto por 3. Sí, está bien. Está bien, está bien. Entonces, a lo que quiero llegar es que es válido interpolar en la región de mezcla difásica utilizando las dos propiedades intensivas. Bien, después nos vamos ahora a la siguiente pregunta, pregunta número 3. En una turbina isentrópica, recuerden el término isentrópico porque lo vamos a ver bastante más adelante, ¿ok? O sea, el término isentrópico va a ser nuestro tema de estudio durante por lo menos 2 semanas, cuando veamos eficiencia isentrópica. Entonces, préstenle bastante atención a ese término, porque es un proceso, aunque medio obvio, o sea, es un proceso que ocurre, que mantiene constante la entropía, pero va a tener muchas implicancias más adelante. ¿Ya? Pregunta número 3. A una turbina isentrópica no hay cambio de entropía específica. Ingresa vapor de agua a 3 megapascales y 600 grados Celsius. Sale dicha sustancia a 0,15 megapascales. Determinar la temperatura de agua a la salida en grados Celsius. Ya, un megapascal son 1000 megapascales. Y un bar son 100 kilopascales. Entonces, para pasar de megapascales a bares, multiplicamos por 10. Porque un megapascal son 10 bares. Y bueno, vamos a determinar nuestra tablita. O sea, esto es un preliminar a lo que vamos a hacer mucho más adelante, bueno, dentro de unas 2 semanas, cuando tratemos con eficiencias entrópicas. Entonces, colocamos estado, fase, presión en bares, temperatura en grados Celsius. Tenemos que tabular en este caso eficiencia. No, nos piden determinar la temperatura. Entonces, simplemente tabulamos entropía. Entropía kilojoule, kilogramo Kelvin. Entonces tenemos el estado, dos estados, el estado uno y 2 entran a una turbina, nos dicen que es isentrópica. Si es isentrópica, algo que deben considerar es que para que un sistema sea isentrópico, o sea, en caso de turbinas o sistemas de flujo estacionario, para considerarlos isentrópicos, consideramos a la turbina adiabática. Aunque esto no importa en este ejemplo. O sea, en este ejemplo no nos va a importar. Al menos no ahora. Más adelante. Finalmente tenemos un estado uno, un estado 2. Delimitamos el sistema, aunque ni siquiera hacemos balance, así que no es importante. Fase, vapor sobrecalentado al inicio. El segundo puede ser vapor sobrecalentado, vapor saturado, mezcla bifásica, no sabemos, entonces vamos a tabular. Estamos a 30 bares al inicio, 3 megapascales son 30 bares, multiplicamos por 10 y sales de la turbina a 1,5 bares y 600 grados Celsius. Entonces nos vamos a las tablas de vapor sobrecalentado a 30 bares, 600 grados Celsius, 30 bares, acá está, y 600 grados Celsius. Tabulamos entropía, que es la última de las columnas, 7,5085. 7,5085. Y con esto, vamos también abajo. Después, nos piden determinar la temperatura, entonces debemos a 1,5 bares, vamos a ver cuál es la entropía, si efectivamente se encuentra en vapor sobrecalentado porque está a 7,50. O sea, se encuentra justo entre 160 y 180, perdón, y 200. Porque justo la entropía vemos que se encuentra entre esos dos. 150, 7,50 está entre 7,46 y 7,64 a una presión de 1,5 bares. Aunque también está en megapascales. O sea, yo lo paso a bares por costumbre, ¿no? A 1,5 bares vemos que está entre 160 y 200, entonces lo que tenemos que hacer es interpolar. Nos vamos acá, buscamos temperatura, grados Celsius. Bueno, primero,
a una presión de 1.5 bares, tenemos temperatura y entropía en kilojoule, kilogramo, Kelvin. Temperatura estaba entre 160 y 200. La temperatura es lo que buscamos calcular. Y la entropía específica, 7.46. ¿Qué más? 65. Y el otro es 7.6433. Ya. De esta forma tenemos ya la temperatura tabulada, que sería 160 más 200 menos 160 sobre la diferencia de entropía 6433 menos 7.4665. Ah, ya. Y lo restamos 7.5085 menos 7.4665. Y este valor al final les va a dar 169.5 grados Celsius. Ya los valores lo de menos, pero la idea es que interpretemos ese tema de la interpolación. Este problema realmente no tiene, digamos, ya les pudo haber venido antes, incluso en los primeros juicios, porque no involucra la definición de entropía ni ningún balance, simplemente es interpolar. Pasemos al siguiente entonces. Pregunta número 6. Este sí ya necesita. Nos dice un gas ideal. Cuando tenemos un gas ideal, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿consideramos el CP constante o no? Usualmente lo vamos a considerar constante, o sea, en los problemas que tengamos para no complicarnos, lo suponen constante. Pero si no fuera así, tienen que ir a las tablas, por ejemplo, si fuera aire, la tabla A22. Si fuera otra sustancia pura que sea gaseosa, se modela como gas ideal, tendrían que ir a las tablas anteriores, que creo que es la tabla A20, una cosa así, donde tienen los valores de los gases. O sea, lo que me refiero es, si ustedes tienen que tabular datos, pueden ir a la tabla A22, que es para el aire, y acá tienen la entropía específica, la entropía específica estándar, para utilizar la fórmula del tratamiento exacto. Y si no, tendrían que irse a la tabla A20, donde están acá, son specific heats. Ya, tendrían que tomar en cuenta, podrían tomar un promedio, toman las temperaturas extremas y toman ese promedio, porque de ahí creo que no tienen entropías específicas estándar. O la otra opción es que como no tienen unas tablas donde tienen entropía específica estándar ya aquí, lo que tienen que hacer es utilizar la fórmula general. Si es que tuvieran otros datos, utilizar esta expresión, dividirla sobre la temperatura, integrar toda esa función y evaluarla entre las dos temperaturas, que sería el tratamiento exacto. Que es muy poco frecuente, o sea, solo lo han visto en el proyecto del año pasado, entonces no dudo mucho. Normalmente suponen el CP constante para ser prácticos. Ya, nos piden desarrollar un proceso que duplica su presión a una temperatura constante. Determine la variación de entropía específica de entropía específica, ojo, no de entropía general. Entonces, la variación de entropía específica para un gas ideal, suponiendo CP constante, CP, logaritmo de Periano de temperatura 2 sobre temperatura 1, menos RG, o bueno, que es R sobre M, logaritmo de Periano de presión 2 sobre presión 1. Y la temperatura se mantiene constante, entonces sale el logaritmo de Periano de 1, que es 0. El logaritmo de Periano de la unidad es 0. Esto se elimina. Y nos dicen además que el R, nosotros sabemos cuánto vale el R, que es 8.314 kilojoule, kilomol Kelvin. Esto lo dividimos sobre la masa molar que nos dan, que es 4 kilogramos por kilomol, se elimina el kilomol, y lo multiplicamos por el logaritmo neperiano de la presión 2, que te dicen duplica la presión, 2 veces la presión 1. Se simplifica y reemplazamos y nos da el valor de la variación de entropía específica. O sea, acá no hay mucho más. Es en plan reemplazar, pero hay que tener en cuenta la fórmula. Ahora, a veces nos pueden dar el CV. Si tuviéramos el CV, yo por costumbre, o sea, ese CV, en lugar de ponerle menos, le colocas más. Pero yo prefiero realmente, si tienen el CV, calculen el CP y utilicen la primera fórmula. O sea, no les toma mucho tiempo. Porque ya así se acostumbran a una sola. Y ya están anotando todas. Pero si tienen el CV, simplemente con la masa molar y el R universal, sacan el CP. Y con ese CP ya pueden hacer el cálculo con esta única fórmula.
Ya. Entonces quería aquí 8.314 sobre 4. Ya, sale el valor que está ahí. Ya. Sale eso. 1.441 kilojoule por kilogramo Kelvin. Ya está. Bien, seguimos. Pregunta número 5. Estamos dando menos espacio que cuando lo hice el ciclo pasado. Bueno, hace un año. Determine la magnitud del trabajo que se necesita para llevar un sistema cerrado de 1 kilogramo de agua desde un estado inicial ya hasta un estado final de 1.5 bares. Se sabe que el proceso anteriormente es adiabático y considera una generación de entropía igual a 0.058. Este problema es bien bonito, ¿ya? Porque nos piden el trabajo, pero nos hablan de la entropía. Y sabemos que el trabajo no tiene que ver con la entropía, pero hay una de las magnitudes que sí, y es el... O sea, podemos relacionarlo con el balance de energía. Pero vamos a ver exactamente qué es lo que necesitamos, porque nos piden el trabajo. Y si no tenemos el trabajo solo aparece en el balance de energía. Y aparte te dice que es un sistema, es adiabático y consideras un sistema cerrado. Entonces, para el balance de energía en un sistema cerrado, nosotros decimos variación de energía interna es igual al calor más el trabajo. Y nos piden la magnitud, entonces está bien. O sea, la magnitud la podemos sacar como el valor absoluto. Entonces, podemos utilizar cualquier convención. Nos dicen que es adiabático, entonces sabe que el proceso literalmente es adiabático. Entonces, si este proceso es adiabático, ese calor se elimina. Y te queda que el trabajo vendría a ser igual a la energía interna 2 menos la energía interna 1. Y esto es igual a la masa multiplicado por la energía interna específica 2 menos la energía interna específica 1. ¿Y tenemos los estados? Esa es la pregunta. Si tuviéramos estados, todo lo demás es relleno. Tenemos el estado, fase, y necesitamos la energía interna. Fase, presión en bares, temperatura, energía interna, porque es lo que nos interesa, no perdamos el foco, porque podemos hacer el balance y todo, pero hay que tener en cuenta qué es lo que nos interesa calcular. Y bien, tenemos un estado 1, un estado 2, un sistema cerrado ya a 120 y 120 grados Celsius y 0.7 bares. Y la presión final es 1.5. Ah, perdón, nos da la temperatura, pero podemos relacionarla con la entropía. Por eso nos menciona entropía, porque vamos a tabular respecto a la entropía por acá. O sea, vamos a necesitar sí o sí la entropía. Kilojoule, kilogramo, Kelvin. Ahora, es un sistema cerrado. El balance de entropía para un sistema cerrado era variación de entropía es igual a calor neto sobre temperatura de frontera, que es el T-boundary, más los del flujo máximo. O sea, no sé, sumatoria en la entrada de ms y le restamos en la salida. Pero como es un sistema cerrado, este factor se elimina y te queda solo esto. Y luego se queda la entropía generada. Ya está. Pero me dicen que es adiabático. Entonces este calor de acá se va, porque es adiabático. Eso quiere decir que la variación de entropía, que vendría a ser S2 menos S1, es igual a la entropía generada, y esto nos lo dan de dato, que es 0.058. Entonces, acá sacamos, si conocemos la entropía del estado 1, que la podemos determinar por el estado, tenemos todo esto. Pero nos dan la generación de entropía en términos, o sea, en términos macroscópicos, plan extensivos. Les debemos dividirlo sobre la masa. Y al final, dividiéndolo sobre la masa, nos da que la variación de entropía, o sea, que la entropía generada en términos específicos vendría a ser justo lo mismo, porque la masa es 1 kilogramo. Entonces sería kilojoule, kilogramo, Kelvin. Y eso sí vendría a ser 0.058 kilojoule, kilogramo, Kelvin. Ya. Bien. Entonces, la fase, vámonos primero a las tablas termodinámicas del agua. Vamos a ver a 0.7 bares. Vamos a ver bajo qué condiciones se encuentra. 0.7, 0.7 acá. Y la presión, la temperatura de saturación es 89.95. Entonces, si estamos a 120, quiere decir que es vapor sobrecalentado. Ah, es igual a 1 kilogramo porque el problema lo menciona. 1 kilogramo de agua.
Sería entonces 120 vapor sobrecalentado y podemos tabular la energía interna, que nos interesa que sería el segundo valor, 2539.7. 2539.7. Y la entropía específica, que es el último, que sería 7.6375. Y luego, sabiendo la entropía específica, podemos determinar la del siguiente estado, sumándole, pues, ¿no? 7.6375 más 0.058. Y este valor sale 7. Ah, espérate, creo que se me mal. No, está bien. Sería 7.6955. Y ahora buscamos a 1.5 bar, tabulamos acá, vemos la entropía específica, 7.6955. 7.69 está entre 200 y 240. Entre 200 y 240. Entonces, podemos tomar, o sea, podemos interpolar utilizando temperatura, pero no nos interesa interpolar, o sea, no nos interesa la temperatura del estado, nos interesa la energía interna. Les vamos a tabular utilizando la entropía, si tenemos de dato, y la energía interna, como hicimos anteriormente. Eso es válido. Entonces vamos a interpolar utilizando energía interna, kilojoule por kilogramo, y la entropía específica, kilojoule por kilogramo Kelvin. Y utilizaríamos acá, este valor es 2500, no, entre 200 y 240, sería 2656.2, 2717.2. Y la entropía específica es 7.6433 y 7.8052. Y ya tenemos este valor de acá. Y de acá sacamos la energía interna de 2 y con eso podemos determinar el trabajo. La masa es 1 kilogramo, entonces sería directo. Diremos, energía interna 2 vendría a ser igual a todo, o sea, todo el esquema de interpolación. Punto 2 más la diferencia, que sería 2717.2 menos 2656.2, todo dividido sobre la diferencia de entropías entre los estados, que sería 7.8052 menos 7.6955. Lo multiplicamos por 7.6955 menos 7.6433. Y este valor de energía interna 2 es el que determinamos de manera, o sea, interpolamos, ¿no? O sea, punto 2 más 2717.2 menos 2656.2, 7.8052 menos 7.6955. No, eso está mal. Este acá es 7.6433. Sería el de más abajo, ya. Por acá sí, 7.6955 menos 7.6433. Y este valor nos sale 2675.8677 kilojoule por kilogramo. Y ahora al restar acá de frente, reemplazamos este valor menos 2539.7. Y este valor sale 136.1677. Pero nos piden redondear a las décimas, me parece, ¿no? No nos dicen, no nos dicen, pero podemos lograr hasta 4 decimales. Kilojoule, porque la masa es 1 kilogramo. ¿Ya? Y con eso ya habremos terminado este problema. Y lo que quiero, digamos, apuntar es que se den cuenta cómo es que concatenamos el capítulo de primera ley con el de segunda ley. El de segunda ley nos va a dar información relevante, a veces en torno al de primera ley, porque nos interesa de repente calcular el trabajo, o viceversa. A veces tenemos el trabajo y tenemos la variación, o sea, entre los dos estados, y nos interesa calcular el calor para determinar cuál es la entropía generada o cuál es la entropía transferida. Siempre va a ser esa dinámica. A partir de ahora, vamos a hacer
la clase de problemas con lo que vamos a trabajar va a ser de esta naturaleza, para sistemas abiertos, sistemas cerrados, sistemas, no sé, que operan en estacionario, transitorio. Vamos a emplear distintos eh, pues, balances. O sea, el balance va a ser el mismo, pero las simplificaciones van a ser diferentes. Ahí es donde reside la quizá dificultad de los problemas. Pero el tipo va a ser este, o sea, no vamos a ver nada del otro mundo que no esté acá. Entonces, este problema de aquí es el número 11, que es un dispositivo cilindro émbolo, y tenemos un sistema mediante proceso politrópico logra alcanzar una presión y ya. Bueno, en este caso no es un sistema abierto, pero hay un problema que es como que bien chévere, que es como un sistema abierto. Este problema se los mando porque ya podríamos dar la pausa hasta, no sé, ustedes me comentan. Ahora lo conversamos un momento. Paso esto por el grupo. Momento. Paso esto por el grupo rápidamente. Ya. Con este problema vamos a empezar. Y nada, les digo, ¿prefieren seguir de acá a media hora, una hora? No sé. O sea, yo hubiera pensado seguir a mediodía, quizá, para despejarnos un rato. Claro, lo digo por la recuperación. O sea, porque no, nos falta cubrir lo de la semana pasada. Entonces ya tenemos cubierta las 2 horas de semana, pero lo digo por los de la semana pasada. O, no sé, depende de ustedes, acá con los que están presentes. ¿La seguimos en una hora o prefieren guardarse estas 2 horas para cuando tengamos la previa antes del parcial y hagamos como una maratón? O sea, ustedes me comentan, depende de ustedes que están acá en sesión. Sí, que el laboratorio trata sobre eso. Ya. Ya a ver, si no lo sometemos a votación ahora mismo, o sea, los que están acá, prefieren que las 2 horas que nos quedan, en plan, las 2 horas, nos quedan pendientes 2 horas de la sesión, hagamos una pausa y en una hora volvemos y seguimos trabajando con esto, o prefieren guardarse esas 2 horas para cuando estemos a puertas del final y hagamos una maratón previa al final, o sea, que estemos 4 horas trabajando previo al final. ¿Cuál les parece más conveniente? Si no, hago directamente la encuesta acá. A ver. Ya, a ver, van 3 personas que me dicen al final y una persona que, ya, tres, cuatro. Y a ver, igual para que quede, constatado, voy a crear un poll y les paso para que voten y cerrar ese tema, sobre todo para que no quede, pendiente eso. Ya, final. Ya, según me han comentado, prefieren que estas 2 horas se queden para el final. En todo caso, entonces las preguntas, digo, igual hemos visto las preguntas correspondientes esta semana. Las de la semana pasada no las revisamos a detalle, pero tienen que ver con las definiciones que hemos tenido en la clase, o sea, en torno a los postulados Kelvin-Planck, qué representa la entropía transferida, la entropía generada, qué representa la entropía en general. Así que, nada, entonces por votación quedaría las 2 horas pendientes que tenemos para la sesión previa al examen final, que sería de aquí a unas, a ver, o sea, ya no lo puedo contabilizar por número de sesiones porque estamos en la sesión número 7 me parece, pero en realidad hemos tenido ya 8. O sea, para esas 2 horas que nos faltan, vamos a terminarlas justo antes para el final. Entonces ya vamos coordinando, vamos viendo si es que va a ser presencial o virtual, como prefieran. Y me comentan que el laboratorio es de psicometría. ¿Para cuándo es el laboratorio? O sea, ¿para cuándo tienen que hacer su laboratorio? Para tener eso también mapeado. Ya, cierra la otra semana. ¿Y exactamente qué es? O sea, ¿es un balance en papel o es un balance, no sé, o sea, porque hay un dispositivo en la universidad, no sé si es presencial, pero hay un dispositivo en la universidad que el... ya no hay que ir al lab. Ya, lo que pasa es que hay un dispositivo del que dispone el departamento de mecánica que sirve para analizar un o sea, cigrometría, pero no sé si es que van a utilizar ese porque ahí el fenómeno es un poco más complicado. Entonces yo creo que entiendo que va a ser en papel.
porque el dispositivo con el cuenta de departamento de mecánica sí es un poco más sofisticado. Y, y recién lo estamos empezando a trabajar, digamos, yo estoy en sexto ciclo, recién lo hemos visto recién ahora, entonces no creo que trabajen con eso. Ya sí, o sea, pueden comentármelo. Igual si tienen alguna consulta me avisan. Realmente psicometría no es, como le digo, no le tengan miedo, tenganle medio respeto. Les voy a preparar una presentación en slides, ¿ya? En la carpeta misma, en la carpeta que tenemos, creo un slides donde voy a poner resumidas, o sea, resumida la teoría de psicometría y algunas consideraciones que pueden tener. O sea, yo creo que el principal problema es el tema de los ejercicios, o sea, cómo es que abordamos y utilizamos la carta psicométrica. Pero nada, entonces, igual si tuvieran alguna consulta durante la semana, me avisan, porfa, y podemos conversar por el grupo o algo. Ya, o sea, evidentemente no lo voy a resolver yo, pero les puedo dar guías en torno a cómo abordar el problema. Bien, entonces eso sería todo por mi parte, la verdad, chicos, agradezco su participación, agradezco que se hayan encontrado en la sesión. Y nos veríamos la próxima semana, el próximo sábado. Vamos coordinando por el grupo. La siguiente semana sería virtual igual, pero podríamos coordinar para que de acá a la sesión de 2 semanas sea presencial. ¿Ya? Así que nos vemos con eso, chicos. Cuídense y tengan una buena semana. Chau, chau.